Bueno, ahí empezamos entonces a grabar lo que es la clase número 2 de bio. Buenas tardes, bienvenidas nuevamente. Claudia, estábamos hablando y me dijiste que tenías una consulta para hacerme respecto de la clase anterior. Te escucho. Sí, yo lo que te quería preguntar era, vos hablaste de que uno tenía que ir para atrás cuando uno surgía una enfermedad o algún problema que te surgía. Vos decías que tenías que ir para atrás 10 o 20 años, ¿era? Para ver qué era lo que había pasado 10 o 20 años atrás, ¿así es o entendí mal? No. Igual específicamente eso lo vamos a hablar en... Sí, vos dijiste que lo ibas a hablar adelante, pero me quedó igual. Sí. No, el punto es, lo que se hace es, en bio se trabaja, dije esto, en un formato como en un libro de tres partes. Mi momento presente, que es donde se desencadena la enfermedad o el conflicto, que a veces Ujú, no es una enfermedad, puede ser otra claro. situación. Bueno, entonces, y la segunda parte sería el proyecto sentido y el transgeneracional, que es lo que se aborda en última instancia, ¿no? Mi momento presente, la situación desencadenante, y ahí yo lo que tengo que hacer es siempre ir para atrás, porque lo que yo tengo que lograr encontrar desde la mirada biológica es el programa, es la raíz, el origen. ¿Cuándo se dio? Recuerden que hablábamos de el bioshock, que es ese impacto, ¿sí? A nivel triada, Sí. psíquica, ¿sí? La parte emocional, la parte orgánica, ¿sí? La parte psicológica. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuándo se generó ese programa que al día de hoy me está presentando esta enfermedad, este conflicto, esta situación en particular. No es que tengo que ir 10 años más atrás, no. La pregunta es, suponte que vos estás con una descompostura estomacal, por ejemplo, y venís a consulta hoy, ¿sí? Y hace una semana que empezaste, yo tengo que indagar cuándo comenzaste con esta sintomatología, ¿sí? Y vos que me dirás hace una semana atrás. Entonces, desde ahí yo te empiezo a llevar hacia atrás, ¿sí? Te digo, bueno, eh, es como muy particular del terapeuta y del consultante, porque es también una cuestión de conexión de energía con la persona. En algunos consultantes quizás que vos tengas como esa dinámica distinta de poder preguntarle y decir, bueno, ¿esto en qué momento te sucedió anteriormente? Puedes hacer esa pregunta o le puedes preguntar llanamente, eh, decime, esta situación la viviste hace un año atrás, hace 5 años atrás, o directamente le decís, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste Tuviste esta, eh, esta situación. esta situación? Y sobre todo lo que se busca es la emoción, porque nosotros vamos para descubrir la emoción oculta. ¿Qué emoción a mí me generó eso? Que me desató, por ejemplo, en este caso que decíamos, esta cuestión con dolores estomacales, vómito, diarrea, lo que fuere. Ujú. Pero no es que yo tengo que llevarla. Cuando hablemos, pero falta todavía en la clase número 6 que vamos a hablar de los ciclos biológicos memorizados, ahí sí, ahí se busca el origen del conflicto en, como en una especie de línea de tiempo, digamos, ¿sí? Según el ciclo, si el ciclo es biológico horizontal o si es vertical, ¿sí? Uno tiene que ver con la independencia, ¿sí? La independencia económica de la persona, cuando se sintió libre, cuando se fue de la casa o cuando se casó o cuando fuere que sintió que podía ser independiente. Bueno, desde ahí. Y la otra es el ciclo que es horizontal, es a la mitad de la edad. Una persona, qué sé yo, que tiene 40 años en este momento, y bueno, entonces vamos a los 20 y después vamos a los 10, después vamos a los 5, ¿sí? Pero Ah, eso lo vamos a desarrollar en la clase número 6 recién,
con el tema de ciclos biológicos memorizados. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Gaby, ¿vos alguna consulta? Por ahora, espectacularmente bien. Vas bien, muy bien. Ustedes tienen un material que yo les pasé, así que guíense por ahí, más o menos. Este es mi material para darle las clases a ustedes hoy. Clau, ¿vos sos terapeuta también? Gaby es Yo soy terapeuta terapeuta. floral, sí, sí, Flores de Valle. Ah, en Flores. Viviana, Bien. no sé si conoces a Viviana, que está también, bueno, capaz que la conoces. ¿Está dentro del grupo? No, no, yo estuve en el centro cultural ahí, el que está sobre, ahí estudié, Flores de Valle. Ah, ok. Sí, sí. ¿Vos estás estudiando Viviana. astro? No, no, Astros no. No. Hice, hice Flores de Bach y después hice Reiki en otro lugar. Bien. Está. Bien. Entonces, eh, la formación todo el tiempo vamos a estar hablando de lo que es, tanto en programación neurolingüística como en vivo, vamos a hablar todo el tiempo de lo que es la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que nuestra mente inconsciente es la que nos gobierna, es la que nos domina, es esto que todo el tiempo nosotros estamos haciendo. Nosotros nos consideramos, en teoría, seres libres, ¿no? Que decimos que elegimos lo que queremos hacer. ¿Ustedes consideran que es así eso o no? Y a veces no, porque a veces uno tiene ganas de hacer algo y dice, no, yo quiero hacer esto, pero termina haciendo otra cosa, totalmente diferente. ¿Y por qué consideras que hacemos otra cosa si desde nuestra racionalidad queremos hacer otra? Y yo pienso que es el subconsciente, es el que o no, o quizás nosotros queremos hacer algo, pero en el transcurso de la situación decidimos hacer otra cosa. Exactamente, hacemos otra cosa porque tenemos un programa almacenado en nuestro inconsciente. El subconsciente es, hay gente que dice subconsciente, pero es erróneo, es el inconsciente. Inconsciente. El subconsciente, ahora lo vamos a, le voy a mostrar una imagen, y el subconsciente es como que está, como que te podemos llegar a tener conexión inclusive, porque eso está como más a raíz cuando uno se desarrolla, cuando, por ejemplo, cuando soñamos y son cosas tan reales, pareciera, ¿no? Entonces ahí está trabajando nuestra mente inconsciente. O sea, es como que tenemos más conexión con esta realidad, con esta parte de este 5% de nuestra racionalidad. Sin en cambio, en el inconsciente nosotros no sabemos lo que hay. ¿Cómo detectamos lo que hay ahí? Por las situaciones de vida que nos van aconteciendo. Si yo soy una persona, por ejemplo, que cada 2 años pierdo el trabajo, ¿sí? Es porque hay un programa inconsciente. Si me caso y me divorcio, tantas veces me casé, es porque hay un programa inconsciente. Si por ejemplo, a veces desactivamos los programas y no nos damos cuenta, ¿sí? O No sea, los volver a repetir la historia vendría a ser. Se repite constantemente. Por eso en la clase 6 se habla de los ciclos. Son ciclos biológicos justamente y memorizados porque quedan en nuestra memoria, ¿sí? Eh, pero ¿qué es entonces a modo conceptual? ¿Qué es entonces esta mente? ¿Sí? Justamente es esto que se relaciona con nuestra manera de comportarnos en la vida, ¿sí? Esta repetición de historia que decís vos, Claudia, ¿sí? Cómo nos relacionamos, pero esto tiene que ver con algo instintivo, es decir, que nosotros no podemos
no es que no lo podemos cambiar, porque cuando desactivamos el programa y ponemos información nueva, sí lo desactivamos. Pero mientras nosotros no tomemos justamente lo que es la conciencia de que por qué yo pierdo el trabajo cada 2 años, si yo no investigo qué es lo que hay oculto ahí, o sea, me voy a seguir enojando, voy a seguir puteando, voy a maldecir a mi jefe, voy a decir que la vida es una mierda, que solamente a mí me pasa, o sea, todo eso que solemos decir o hacer cuando nosotros vivimos, según nuestra percepción, algo como injusticia, que sería, por ejemplo, si yo estoy trabajando y estoy haciendo bien mi trabajo, ¿por qué pierdo el trabajo cada 2 años? La connotación es la misma. Las situaciones por ahí de cómo pierdo el trabajo quizás difiere. El programa es que por algo, por alguna situación en particular, por un programa que hay, yo pierdo ese laburo cada 2 años. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es cuándo se programó eso y para qué en este momento de mi vida actual se está presentando esa situación. ¿Cómo yo voy a saber cuándo se programó? Esto que dije, voy para atrás. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el trabajo? Hace 2 años, me va a decir. ¿Ok? ¿Qué estabas viviendo? Buscamos la emoción de la persona. ¿Sí? Volvemos hacia atrás. Vamos más atrás. Entonces, no le vamos a estar llevando cada 2 años, porque la persona se da cuenta, ¿sí? Quizás no, pero generalmente se dan cuenta. Si una persona pierde trabajo cada 2 años, se da cuenta. Entonces va y ya te cuenta esa situación. No le vamos a estar llevando cada 2 años. Entonces le digo, bueno, vamos, si la persona tiene, no sé, 50 años y esto le viene pasando con recurrencia hace 10 años, entonces quiere decir que a los 40 hubo algo que se programó de 2 en 2. ¿Sí? A los 40 hubo un programa. Ok. Yo lo que tengo que detectar de la bio es si este programa es de la actualidad de la persona o es algo que tiene que ver con el proyecto sentido de los padres, es decir, que cuando este consultante estaba gestándose, ¿sí? ¿Qué situación, sobre todo mamá, papá tiene bastante que ver, pero sobre todo es mamá? La emocionalidad de la madre es lo que va a repercutir un montón en ese bebé, que sería este adulto que estamos teniendo ahora de 50 años con este problema. Entonces yo investigo, ¿sí? Si la persona, yo le llevo tiene 50 horas, yo voy de 2 en 2 y la persona llega a los 40 y detecta con facilidad que a los 40 se programó, ya está, no hace falta que yo vaya para atrás. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque la persona hace un quiebre ahí. ¿Sí? La persona tiene una toma de conciencia, la persona o llora o suda o le tiembla la voz, tiene carraspera, algo le pasa desde lo corpóreo, se expresa, puede como que verbalizar eso que le pasó, que ni él sabía quizás que hubo un programante a los 40. Si podemos ir más para atrás, a la adolescencia, podemos ir a la niñez, hasta llegar al proyecto sentido y también podemos decir, la verdad que resulta que yo tengo un tío o un tío abuelo o un abuelo o alguien me contó que mi viejo abuelo, mi tatarabuelo también le pasaba lo mismo. Entonces ya directamente yo voy a tener que entender que tengo que abordar el transgeneracional. Transgeneracional hablamos recién en clase 7 porque ese es como una especie de taller que se brinda solo. Recuerdan que transgeneracional es una herramienta más dentro de la biodescodificación, pero el transgeneracional no es biodescodificación porque ahí no hay nada que decodificar en el transgeneracional, sino lo que se busca es la información del conflicto no resuelto de un ancestro. Del pasado, Ancestro, del pasado, o sea, disculpa, del pasado de nuestros padres o de nuestros abuelos, vendría a ser como algo no similar, pero como constelación. La constelación está muy ligada a lo que es el transgeneracional. Por eso aclaro, transgeneracional no es biodescodificación.
Ujú. Por eso la formación, cuando ustedes certifiquen, van a certificar como biodecodificación y transgeneracional, ¿sí? El transgeneracional a ustedes les sirve para encontrar el programa en caso que este conflicto, en este caso siguiendo el ejemplo de una persona que pierde el trabajo constantemente, si es de un ancestro. Entonces el transgeneracional a mí me logra, me da como la facilidad de encontrar, ¿sí? A quién estoy siendo leal, ¿sí? Para eso se estudia todo lo que sea los dobles. Es bastante extenso ese tema, ¿sí? Por eso se da solito lo que es transgeneracional. Ajá, ¿Se va comprendiendo hasta ahí? sí. ¿Por qué decimos que es instintivo esta mente inconsciente? Porque justamente se relaciona con nuestras necesidades más biológicas, ¿sí? Digamos que es algo arcaico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, arcaicamente los animales, ¿sí? O sea, nosotros fuimos evolucionando con el correr del tiempo, ¿no? Pero primitivamente, justamente la necesidad de supervivencia, la necesidad biológica de supervivencia, ¿cuáles son? Reproducirnos, ¿qué más? Comer. Respirar, comer, Mm. ¿sí? Y relacionarnos en manada, que actualmente, bueno, serían nuestras amistades, digamos, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, primitivamente, esta mente inconsciente nos sirve, ¿sí? Eh, para que nosotros podamos, de alguna manera, protegernos de cualquier acción o de cualquier situación donde nuestra biología se alerta de que estamos en peligro, como los animales, ¿recuerdan? Ustedes habrán visto algún documental, películas, lo que fuere, donde los animales arcaicamente están preparados para el ataque y para la huida. Bueno, eso es nuestra mente inconsciente. Quiero que les quede claro eso, porque es de la única manera que ustedes puedan entender, o sea, que puedan comprender. No solo para el otro, porque primero tenemos que trabajar en nosotros. O sea, ¿por qué a mí me dolía la garganta la semana pasada? ¿Por qué me dio una intoxicación, supuestamente, en teoría, con una torta frita que comí? ¿Sí? No tiene nada que ver la comida. Son mis emociones y que cada vez, si yo no las resuelvo, se van acrecentando más. Arcaicamente, biológicamente, mi mente inconsciente a mí me está avisando de que estoy en peligro de. En el caso, por ejemplo, como lo fue en el mío, que tuvo una indigestión muy mal, intoxicada mal, fue por una cuestión de no digerir, ¿sí? Y el inconsciente biológico, ¿qué hace? Me manda la intoxicación con esa comida porque entiende o cree entender que me está ayudando, ¿sí? Inconscientemente justamente a digerir ese bocado, pero en realidad el bocado mío no tenía que ver con la comida que yo estaba comiendo en ese momento, ¿sí? Mi bocado es como, era simbólico, ¿sí? Algo más, como podríamos decir que es virtual, ¿sí? Virtual, ¿por qué? O simbólico, ¿por qué? Porque puede ser por un pensamiento que yo haya tenido, vamos a decir, a veces no hace falta ni discutir con nadie, pero simplemente uno puede leer un mensaje o puede mirar una foto y se disgusta, ¿sí? O te enterás de una noticia que te disgusta. Entonces, el inconsciente automáticamente dice, ah, acá Ofelia está en peligro, ¿ok? ¿Con qué está en peligro? ¿Con qué parte? Porque a mí visceralmente me atacó lo que sería toda la parte del hígado, ¿sí? Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, tranquila, porque ya vamos a ir viendo en la medida que van pasando las clases,
cómo nuestro inconsciente nos va advirtiendo y dependiendo de lo que para nosotros signifique esa situación, es el órgano que va a impactar a nivel cerebral, ¿sí? Que es donde se almacena justamente esto que le mostraba en la clase pasada, este foco de Hammer, esta mancha que nace ahí cuando uno tiene ese impacto, cuando uno tiene esa molestia, cuando... ¿Recuerdan? Si ustedes vieron la clase, la volvieron a repasar, que hay características que tiene que tener, no es que todo es un bioshock, o si no estaríamos, ya no creo que ni estaríamos vivos, ¿sí? Entonces, reuniendo esas características, yo tengo un bioshock, ¿sí? Puede ser, no sé, que te aparezca, qué sé yo, alguien, por ejemplo, que vos pensaste que ya estaba superado en tu vida, volvió a reaparecer, como la situación que viviste, esa situación, esa persona te vuelve a traer como ese malestar. Todo es a nivel psicológico, ¿sí? Nada más que después pasa, como dijo el doctor Hammer, para que el órgano se enferme, o sea, tiene que haber, tiene que cumplirse esas funciones en esas características que les mencionaba en la clase anterior. Pero está relacionado entonces la mente inconsciente con nuestro comportamiento instintivo, con nuestras necesidades más primeras y siempre biológicas, por supuesto. ¿Sí? Acá, los que le decía, no sé si alcanzan a ver si le puedo hacer un poquito más grande, un poquito más de zoom. Ahí lo pueden ver. Sí. Bueno. Siempre ustedes van a escuchar que se habla de un 95% y un 5%. 5% de mente consciente y 95% de mente inconsciente. En esta parte de la mente inconsciente, que yo les puse un 93%, pero ¿por qué le puso un 93%? Porque ese otro porcentaje que queda, que es poquito, pero es importante, queda ahí esto que me decías vos de a nivel subconsciente, ¿sí? Que según Jung y Freud ya en su momento decían que ahí están justamente nuestra conexión con los sueños, como les explicaba, ¿sí? Nuestra mente consciente está, nuestras experiencias que vamos viviendo, se nos va dando, dependiendo de las situaciones que vamos atravesando, están nuestros sentimientos, están nuestras emociones, ¿sí? Y esta parte, que son los programas que nos quedan ya en la edad adulta, ustedes recuerden siempre que para ser un adulto feliz nosotros tendríamos que haber vivido una infancia feliz. El niño feliz es un adulto feliz, eso no está psicológica y científicamente comprobado, ¿sí? Entonces, en el subconsciente están todos los programas, ¿sí? Y que tenemos recuerdos. Acá recordamos de alguna manera, ¿sí? Y en nuestro inconsciente está lo que nosotros conscientemente no recordamos, ¿sí? Porque nosotros no tenemos recuerdos de cuando estábamos en el embarazo, en el nacimiento, incluso, o sea, después de los 3 años recién empezamos a tener memoria. Hay criaturas que vos le preguntás de los 10, 11 años y no tienen recuerdos, o sea, le preguntás por su jardín, no se acuerda, le preguntás, qué sé yo, suponte que su abuelita haya fallecido a los 5 años y te dice que no lo recuerda. Bueno, esa criatura almacenó, no en su subconsciente, sino en la mente inconsciente, por alguna cuestión, porque en la mente inconsciente está todo lo que justamente el inconsciente considera que es peligroso recordar para nosotros. Mira. ¿Sí? Entonces, ahí se almacena, ahí está, entraría entonces la mente inconsciente lo que es el proyecto sentido. Eso lo hablamos en clase 5. Y está nuestro transgeneracional, que sería todo nuestro linaje. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo, Sí, por Ofelia? supuesto. Sí, sí, sí.
Vos dijiste que a partir de los 3 años, o sea, lo normal es que uno recuerde cosas, de no O sea, recordar, de no yo, recordar desde los 3 años, ponerle recordar desde los 5 años, es porque casi siempre hay algo en esos 2 años que sucedió o bueno, que... yo te cuento una experiencia personal mía. Yo siempre recordaba, o sea, a partir de los 5 que me iba al jardín, eh, todo recordaba el camino, donde iba, con lo que jugaba, quiénes jugaban, o sea, los nombres incluso de la maestra, de los de compañeritos, qué sé yo. Cuando yo empiezo con todo esto, porque yo no sé, porque hablo con tanta gente que ya no sé a quién le cuento qué cosa, ¿no? Pero yo salí de una situación de una depresión donde a mí me habían diagnosticado trastorno de depresión mayor a los 30 años. Ahora tengo Sí, 43. A vos los, vos contaste en la sí, clase bueno. pasada. Entonces, cuando yo me hago es una terapia de Gestalt, SAICAS, con biodescodificación, donde se hacen hipnosis de regresión, la hipnosis ericksoniana, ¿no? Y es como que la memoria del cuerpo, hay algo que habla, hay algo que te hace sentir que algo pasó, pero o sea, el recuerdo no viene porque queda justamente almacenado ahí, porque si yo me acordase de eso, a mí me generaría un conflicto. Pero hay gente que dice, no, ¿para qué vamos a ir a indagar? Porque si el inconsciente ya lo almacena porque es peligroso, ¿para qué lo voy a ir a revolver? El tema que la gente no entiende es que yo puedo no recordarlo así con la visualización, así como me acordaba de mis compañeritos, quiénes eran, qué jugaba, qué juguete agarraba y la maestra y demás. Pero había algo que a mí no me permitía vivir tranquila y yo sentía esa cuestión de tener asco, que había, no era todos los días, por supuesto, porque yo tenía mi vida relativamente normal, pero había momentos donde a mí me agarraba a ese punto de estar muy mal y yo decía que había algo que a mí me había pasado, porque mi cuerpo a mí me lo mostraba, mi cuerpo me hacía sentir y me hacía sentir que fui abusada. Cuando, por ejemplo, a mí me hablaban, porque es esta persona digamos que no es que llegó a abusar de tener una penetración sexual, pero sí de tocamiento. Tenía 3 años yo. Yo eso no lo recordaba. Cuando a mí se me viene todo esto, hace 8 años atrás, cuando yo me encuentro con mi hermana más chica, que es la última hija que tuvo mi mamá con ese hombre. Es decir, que ese hombre me hacía eso a mí mientras era el novio de mi mamá, digamos, y de esa relación nace esta última hermana. Por eso digo, el cuerpo habla, o sea, la memoria del cuerpo no se puede negar lo que te sucede. Y eso yo lo descubro en una terapia, porque ahí me vino y ahí lo pude ver, pero antes de eso yo no tenía recuerdos, ¿sí? Ujú. Esa sería la ganancia, ¿sí? Que tenemos con la mente inconsciente. Si nosotros sabemos trabajar, si sabemos descubrir nuestros programas, tenemos mucha ganancia. Porque, como les decía anteriormente, biológicamente, instintivamente, nuestro inconsciente nos cuida. ¿Qué pasa? Obviamente que si a mí me mandó una intoxicación la semana pasada y todo el malestar, sí, pareciera que me quiere matar, no que me quiere ayudar. Pero en realidad, como biológicamente lo que me está intentando decir, o sea, estás en peligro, hay algo que no estás pudiendo tragar y bueno, ¿qué hace el órgano? Me envía más ácido clorhídrico, ¿sí? Todo es eso que yo no puedo tragar, que mi mente lo está sintiendo, lo está viviendo, entonces lo depuro a través de una colitis, lo vomito, ¿se entiende? Ujú.
¿Les queda claro esta partecita? Ujú. Ok. Cuando hablamos de justamente de lo que tenga que ver con mente consciente, mente inconsciente, siempre tenemos que hablar de nuestra conciencia individual. Nuestra conciencia individual siempre va a estar influenciada por las condiciones que nosotros heredamos. Eso es, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta situación que yo les conté, lo que me sucedió a mí a los 3 años, si yo no lo trabajaba, si no lo hubiese trabajado, esa historia que está en esa parte de mi conciencia se puede repetir, desciende esa información. Por eso es lo que a veces no se comprende. Bíblicamente dicen como que son maldiciones, ¿no? Como bueno, a nosotros no nos gusta poner esa palabra. eh, en este caso, porque claro, yo no tengo nada que ver si en todo caso el que tiene que pagar, digamos, saldar ese karma, esa deuda, sería la persona que intentó abusar de mí. Entonces, quizás que en la línea de él, ¿sí? A sus hijos les suceda algo, a sus nietos les pase algo, ¿sí? Sería lo más lógico. Pero también está que si yo no hubiese descubierto, también puede bajar información a mi linaje. Puede ser de los dos lados, no es que solamente va, por eso digo, nosotros no hablamos ni de pecado ni de maldición, sino son deudas kármicas que uno se va generando con sus acciones, ¿sí? Yo no tengo nada que ver, pero bueno, eh, o sea, yo creo que no tengo nada que ver porque desde esta vida yo sé que no he hecho nada, pero yo no sé lo que hay más allá o quién yo fui, a qué me dediqué, quizás que también habré violado, habré matado, o habré robado, o habré, no sé lo que habré hecho. En realidad hice hipnosis de vidas pasadas también y la verdad que en algunas fui muy buena y en otras fui muy mala persona de verdad. Entonces, es un shock que te queda así porque vos decís, yo no puede ser que yo haya sido esta tipa, ¿sí? Eh, a mí la vida me ha llevado por lugares donde yo no, que a mí yo siento mucha en mi cuerpo, soy muy clarisintiente, se Intuitivo. dice, no, ¿sí? Siento, percibo mucho a través de la corporalidad. Cuando a mí me toca ir a vivir a un barrio, a un barrio de estos, ¿qué se llama? ¿Cómo es? Que le dicen asentamiento, pero bueno, ahora se le dice que son barrios populares, una cosa así. Yo decía, ¿por qué tengo que venir a vivir a este lugar? O sea, ¿qué parte del universo no está entendiendo que yo no me puedo conectar, no puedo pisar la tierra? A mí tengo alergia a la tierra, no me gusta pisar la tierra. O sea, ¿por qué tenía que conectar? ¿Por qué tenía que conectar con tantos chicos abandonados, con chicos que comían de la basura, eh, con el hambre? Porque encima yo salgo de todo eso. O sea, creo que les conté, o sea, nosotros, mi mamá a mí me entrega, nosotros no teníamos para comer, después a mí con mis hijos, con mis 3 hijos los crié también muy a duras penas, hasta una cierta edad. Bueno, yo pensé que ya estaba todo solucionado, digamos, esa parte. Solucioné lo que es la parte transgeneracional, solucioné lo que era mi mamá, solucioné lo que era mi papá. Entonces como que el universo me dijo, bueno, ahora estás preparada, vamos a solucionar, ya que vos querés el camino de la sanación, vamos a solucionar tu vida pasada. La miércoles, creo que, o sea, realmente era muy mala. Y era muy mala con las personitas estas que yo veía, con los chicos que no tenían, o sea, era muy mala persona. Entonces digo, pero ¿por qué era tan mala si ahora yo me considero relativamente buena con esa gente? Claro, pero eso es esta vida, ¿sí? Este camino es hermoso, pero también hay que saber tener interpretación. Uno siempre tiene que ir pidiendo a nuestra divinidad, acompañado de nuestro creador, ¿sí? Si bien la biodescodificación no tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿sí?
Pero cuando nosotros empezamos a sanar, a depurar, a limpiarnos, necesitamos esta cuestión espiritual porque si no, ¿cómo podemos empezar de alguna manera a limarnos? ¿Sí? Básicamente porque somos espíritu también. También, exacto. Así, tal cual, ni más ni menos, Gaby. Eh, bueno, entonces le quedó claro esto, que siempre vamos a estar influenciados. Somos una conciencia individual, pero que siempre vamos a estar influenciados por nuestra conciencia colectiva. Y después la otra conciencia, que esta parte a mí me encanta porque tenemos, bueno, nuestro inconsciente eh, personal, ¿sí? Como les decía, que ahí están los pensamientos individuales, las experiencias, los deseos, ¿sí? En nuestro inconsciente colectivo están toda esta cuestión de nuestros ancestros, ¿sí? Pero más allá de eso, o sea, como que va un poco más. Jung descubre que hay un poco más y tiene que ver justamente con los recuerdos que atraviesa inclusive lo que es las vidas pasadas, sino lo que somos como raza. Acá ya cada quien va a determinar lo que considere cómo vinimos y qué origen tenemos. Eso yo no me meto ahí, cada quien con su criterio, ¿sí? Pero lo que nosotros somos como raza es una parte que está intacta en nosotros, o sea, no son nuestros genes, es nuestra génesis, ¿sí? De dónde nosotros venimos. Entonces, dependiendo de dónde nosotros venimos, también traemos cosas de ahí y que las tenemos que pulir acá porque elegimos venir acá, ¿sí? Entonces no es solamente que yo pierdo mi trabajo acá en este plano, no, porque quién sabe quién fui, capaz que fui una matona, una persona que generaba guerra, o sea, imagínense usted un Hitler en vidas pasadas, o sea, ¿se entiende? Una persona con esa alma, todo lo que tiene para limpiar, ¿sí? Y que también quiero que entiendan que la gente que nos toca atravesar, lo que nosotros decimos injusticia, cosas que son así como muy delicadas, muy de sufrimiento y no entendemos, es porque la vida es cíclica. Y en algún momento, como así les digo, yo descubrí que era tan mala con las criaturas que yo digo, ¿cómo puede ser si yo amo a los chicos? Ahora me dedico a las criaturas, si tengo que ir a un comedor. O sea, de hecho, laburo sin fines de lucro con una amiga para brindar a los niños, pero bueno, lo que yo hice en el pasado y en el pasado que no recuerdo, digamos, fui mala persona. Entonces, como la vida es cíclica, me tocó a mí con lo que a mí me dolía, que eran mis hijos. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado tiene que ver con generaciones inclusive que nosotros ni conocemos. ¿Sí? Pero no habla de vidas pasadas, obviamente, que la Biblia, pero nosotros entendemos que sí. Las características que entonces tiene este inconsciente biológico, ¿sí? Primero que nada, como les decía, que es innato, ¿sí? Es algo que arcaicamente viene instintivamente en nosotros. No se puede cambiar, eso no se erradica. Segunda característica que es universal, ¿sí? Todo lo tenemos, a ver, esto por ahí a veces hay como mucha esa dicotomía de pensamiento porque dicen, bueno, el que cree, por ejemplo, los cristianos no creen, aborrecen, por ejemplo, a Buda, ¿no? Porque para ellos no tiene nada de santidad ni demás, como que es alguien que la gente, o sea, yo creo que por desconocimiento, pero que no es ningún santo, suponte. Que de hecho, si uno lee la historia de Buda, Buda tampoco nunca dijo que era ningún santo. O sea, él, tanto como Jesús, como el Maestro Jesús, lo que vinieron es a dejar justamente desde su experiencia eh,
los consejos, digamos, de cómo tenemos que mejorar y cómo conectar con nuestra divinidad. En ningún momento dijeron, háganme santo y empiecen a prenderme vela ni a adorarme. Creo que nadie pidió eso, ¿sí? Pero lo que voy con esto es que es universal este inconsciente. ¿Por qué? Porque si yo hubiese nacido en otro lugar donde se adora, por ejemplo, en el Islam, ¿sí? Que adora a Alá, y bueno, mi inconsciente biológico va a permanecer tanto que si adoro a Alá como que adoro acá a Jesucristo, o a Buda, o a Krishna, o a Rumi, o quien sea. No importa dónde estemos, no importa dónde haya nacido. Desde ese punto es que somos todos iguales y todos somos uno y uno con el todo. Es universal. Dinámico, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, yo ya soy así, no voy a cambiar. ¿Han escuchado por ahí eso? A mí nadie me va a cambiar porque yo ya nací así. En el dinamismo de la mente inconsciente hay posibilidad de cambios porque hay justamente la reprogramación. Ahí es donde entra la programación neurolingüística. ¿Sí? Se cambia el paquete de información y pongo uno nuevo. Entonces, ahí se da el dinamismo. ¿Sí? Y que es esencial justamente para nuestra supervivencia, porque si yo no tengo esta ayuda del inconsciente biológico, voy a morir más pronto. Mi supervivencia va a estar constantemente en peligro. Recuerden ustedes que mi psique tiene un nivel de tolerancia para el estrés. Si yo supero ese nivel y lo supero y lo supero y lo supero, eh, voy a cantar flor, como digo, ¿no? Me voy a morir. Entonces, quiero que les quede claro estas 4 características. ¿Sí? Bienvenida, Nati. ¿Es tu primera clase, Nati, acá? Hola chicas, perdón la tardanza, recién ahora me puedo conectar. No, me conecté la clase pasada también. Ah, bueno, bueno. Bien. Entonces, el papel que siempre va a jugar, que va a desempeñar este inconsciente, es súper, súper importante. ¿Sí? Si nosotros aprendemos a desaprender, ¿sí? Lo que hay en nuestra mente inconsciente, vamos a vivir una vida más plena, sin enfermedades, sin conflictos de pareja, sin conflictos de relaciones o de malas relaciones con nuestros hijos, nuestros trabajos. O sea, vamos a aprender incluso a elegir los tipos de trabajo que son para nosotros. Recuerden ustedes que también biológicamente se heredan incluso los trabajos, o sea que nadie trabaja en el lugar que está por casualidad, ¿sí? Entonces, hasta en eso nos gobierna el inconsciente. Nos genera o sea, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos en la vida, ¿sí? Tenemos una mejor calidad de vida o no. Pero ¿de qué va a depender eso? De reconocer y de que justamente tengamos la posibilidad tenemos todo el tiempo. La capacidad también tenemos. Tenemos que querer que ese cambio se produzca. Y ahí es donde entra esta cuestión, claro, el terapeuta. Yo voy al terapeuta, al biodescodificador para que me ayude, sí. Pero el que tiene que trabajar para que se dé el cambio es la persona, no es el terapeuta. A mí me pasó esta semana y ya es la segunda vez que me sucede. Es que atiendo a una persona, trabajamos todo lo que era a nivel injusticia, a nivel padre, herencia,
robos, estafas, ¿sí? Se empezó a mover el avispero como quien no quiere la cosa. Me pasó, ya le digo 2 veces, una chica de Ushuaia y este muchacho de Santiago del Estero. Me llama a los 3 días, me manda un audio así súper extenso contándome que sufrió una estafa de 3 millones de pesos. No quería, no podía entender, no entraba en sus cabales, pobre muchacho. Por eso hay que estar, no es que acá es como que te toco como una varita, o sea, vamos a limpiar, sí, pero yo no te estoy diciendo que en el camino no te va a suceder absolutamente nada y que tu vida se va a reacomodar, no, o sea, esto me hace acordar a mucho cuando yo estaba en el camino de la iglesia, que también estuve dentro de la iglesia cristiana, manejaba mucha gente dentro de la iglesia cristiana, eh, y yo siempre les enseñaba eso, o sea, que eso no es nuevo. Cuando uno empieza a pedir ayuda a Dios de que uno quiere un cambio, en ese cambio uno tiene que estar dispuesto, en la iglesia te dicen, a pagar, digamos, por el pecado que hiciste o que cometieron tus ancestros. Y bueno, como que yo pongo el pecho y me hago cargo. Bueno, esto es lo que pasó con este muchacho. Él estudia conmigo también, pero le agarró miedo, le agarró mucho miedo. Entonces, como que, ¿por qué le agarra miedo? Porque también estamos armados de creencias. El diablo, ¿eh? O sea, ¿quién es quién entonces? ¿Qué es esto? Porque al final me meto acá para que me vaya bien y resulta que salgo perdiendo. Les cuento esto para que ustedes también sepan cómo acompañar, cómo calmar, cómo dar esa dirección a esa persona. No importan los 3 millones de pesos, pero de verdad que no importa. Pueden ser 3, pueden ser 5, 10, no importa. Es lo que tenía que ser, es lo que vos necesitas. Vas a recuperar tu dinero y te va a sobrar, pero tiene que haber un cambio de creencia y tiene que, acá sí entra la fe, no es como en constelaciones que no tiene nada que ver la fe, ¿sí? O la fe o ponerle que sos una persona que no tiene fe, pero la creencia en lo que vos estás haciendo, en lo que vos decidiste. Porque si no es fácil, tapamos otra vez toda la mierda y bueno, y seguimos. Pero si no es a vos, iban a ser a tus hijos. Si no son a tus hijos, serán tus nietos. Alguien va a tener que limpiar. ¿Sí? Pero se entiende, me pasó con la otra chica que era del sur. Ella lo que me había planteado a mí es que ella, una chica adinerada, que faltaba todo menos plata, ¿viste? Cuando te falta todo en la vida, vas a tener plata, pero te falta todo, y a veces al revés, tener todo lo demás y no tener un mango. Esta chica tenía todo, ¿eh? Y entre ese todo tenía o sea, unos hijos bastante particular, digamos, y entre ellos una chica que no se hacía cargo de su hijo y que lo único que le generaba era plata, plata, rotura de cosas, de auto, lo que le daba la mina le fundía y estaba recansada de esa hija. Y obviamente uno ama a su hijo, no quiere dejar a su hijo abandonado ni no ayudar, pero no sabía cómo. Entonces o aprendés por las buenas a decir que no, porque vos te estás conectando con algo más superior a vos, que es la divinidad, Dios, universo, mente superior, conciencia universal. Y vos estás haciendo un pedido, vos estás pediste que no querés dar más a tu hija, necesito que mi hija se adecue a la situación, que haga su propia vida, que aprenda a ser madre, que aprenda a laburar. Eso fue el pedido y empezamos a trabajar en eso. Como vos no estás haciendo nada por el pedido, pero el universo ya te entendió el mensaje, porque ahí la persona alineó evidentemente lo que quería, lo que sentía y demás. Pero ¿qué pasa? No tenía el poderío, la capacidad de decir desde ella misma, no, no te doy. Entonces el universo, ¿qué empezó a hacer? La empresa, la mina, empezó a ir en decadencia hasta que no se quedó sin plata. Empezó a tener menos plata y yo decía, Ofelia,
A mí nunca me faltó la plata. ¿Por qué me está pasando eso? Es increíble, pero así se trabaja en la bio, así funciona. Por eso también los invito a que se replanteen si verdaderamente están dispuestos a acompañar a una persona. Porque imagínense que del otro lado, aparte yo la atendía, de ahí la atendía a un amigo que era la pareja de la amiga de ella. La atendía a su mamá y la atendía a ella. O sea, tenía tres personas ahí en esa familia, digamos, y que ella me salga con eso. O sea, si yo no hubiese tenido las herramientas y hubiese dicho, pero qué carajo, esto es de Dios o del diablo, según mi creencia de antes, ¿no? Pero Lo que eso es pasa es que horrible. cuando uno se empieza a ser consciente, después hay que hacerse cargo. Ese es el Ese es tema, el tema. Que ¿sí? no es Y solamente ser consciente, es lo que viene detrás. Me hago consciente exacto. y trabajo en eso. Entonces ahí es donde se complica. Y bueno, y seguramente que la chica lo que necesitaba era entender que se puede vivir con menos, que la plata no lo es todo, que, a ver, en este caso el dinero a ellos les estaba haciendo un daño. Cuando yo, eso la mina a mí no me cuenta, la chica a mí no me cuenta, yo me entero, digo, cómo son las cosas y cómo Dios es tan perfecto. Porque yo me entero por la mamá, ¿sí? Que un bisabuelo de ella, por ejemplo, tenían, no sé, hectáreas y hectáreas de campo. Este bisabuelo, que sería el tatarabuelo de esta chica, que es la que tenía problemas con los hijos, le había como quemado, le hizo toda una quemazón para destruir todas esas hectáreas y hectáreas de campo. O sea, le jodió la vida económicamente a otras familias, no a una persona, a mucha gente. Y bueno, y ahí está, ¿sí? Por eso digo, la información uno la va a conseguir siempre. Tiene que saber preguntar, saber acompañar, porque eso somos acompañantes, ¿sí? Pero el trabajo, o sea, yo te doy mis herramientas, pero el trabajo real del camino a la sanación es de la persona. O sea, esta chica podía tranquilamente decir, no, ¿sabes qué, Ofelia? Yo me voy a la miércoles, no quiero saber más nada. O se queda hasta lo último, ¿sí? Y lo mismo este muchacho, estoy ahí, trabajando en él, porque me dice, en mi casa nunca se enfermó nadie, y ahora hoy me avisó que la mujer está internada. O sea, hay muchas cosas que le fueron pasando en el transcurso de una semana que él no, le digo, mira, cuando una persona tiene tantas, pero tiene unas real ganas de sanar, quédate tranquilo. Pero lo que pasa es que en la situación, obviamente, que, cómo le explicas a una persona que no está en este camino? ¿Sí? Está recién estudiando, recién intentando, pero como siempre me dice, hay algo, yo sé que hay algo que a mí siempre me llamó la atención de esto, sino que justamente por creencias, por el que dirán, no se animaba a hacerlo. Bueno, encima ahora vos imagínate, se anima a hacerlo, imagínate los comentarios. Pero hay algo muy que como digo, Dios es perfecto. Él nunca había hecho sesión de bio conmigo, solamente estudiaba. En una de las prácticas que se hace, trabajo con él un tema que él tiene de celiaquía. A ver, no sé cuándo fueron sus vacaciones. Creo que fue, no sé si en febrero, se va de vacaciones no sé a dónde con su familia y en el lugar donde él se iba a comer no había nada que no tenga gluten. Entonces él decide por voluntad propia de decirle a la esposa, bueno, yo voy a comer porque ya estoy sano. O sea, se empezó a mentalizar. Se empezó a mentalizar, bueno, todo bien. Me manda un audio después diciéndome, Ofelia, me hice los análisis de, qué sé yo, me explicó todos los análisis que se hacen de laboratorio y me dice, los niveles están re bajos, estoy feliz. Entonces digo, ¿cómo es Dios, no? Porque es como que dijo, bueno, acá tenés la prueba de que sí verdaderamente
y no tiene más síntomas, no tiene más nada. Y no hicimos terapia, o sea, en realidad se trabaja mucho las emociones cuando uno está estudiando, ¿sí? Fue una práctica como que yo les enseñé cómo se hace un protocolo, ¿no? Él evidentemente tomó conciencia y se hizo cargo de lo que le está pasando. Ustedes saben, o no, si no saben, bueno, ya les cuento, que la celiaquía tiene que ver con problemas con el padre. Yo no sé nada de la vida de él, no sabía nada hasta que me cuenta que sí, que el papá lo abandonó cuando tenía un añito y demás. Y bueno, y ahí empieza toda la historia de la celiaquía, ¿no? Eh, entonces él sana eso. Y entonces yo le digo, bueno, no permitas más que te infecten, porque ¿qué pasa? La esposa es la primera que le dice, ¿cómo vas a comer si vos estás enfermo? Y empieza con esa cantaleta. Entonces le digo, acuérdate, una de las primeras leyes universales, que todo es mente. Si vos le metes a tu mente que está enfermo y vas a estar enfermo, le metes a tu mente que está sano, ya está sano. ¿Sí? Y empezó a trabajar en eso. Y bueno, gracias a Dios, esa parte está, nunca trabajamos en sesión, o sea, él viene a trabajar en sesión otra cosa. Y ahora se desata toda esta bomba, ¿no? Pero yo estoy muy confiada y estoy muy tranquila, ¿sí? Les cuento para que más o menos ustedes, no sé qué tipo de terapia manejan. Entonces, por ahí, para que vayan sabiendo que en la bio por ahí, si se quiere llamar, tenemos estas dificultades, pero que no son dificultades si uno realmente sabe trabajar, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros podemos comprender justamente cómo este inconsciente, no solo individual, sino también familiar y colectivo, entonces, ¿cómo era? Les pregunto, el inconsciente personal, ¿qué maneja? ¿Qué entra dentro del inconsciente personal? ¿Quién es? ¿Y qué? El personal, Sí, no, no me metí acá. personal somos nosotros, yo Sí. con mi historia, o sea, yo con lo que me está sucediendo, Nuestras ¿sí? emociones. Exactamente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Ujú. En el familiar entra nosotros con nuestros ancestros. Ancestros, que vendría a ¿Sí? ser el inconsciente colectivo. Ahí. O sea, el familiar está dentro del inconsciente colectivo porque obviamente que el inconsciente colectivo abarca al familiar y al individual o al personal. Recuerden que el colectivo es toda la humanidad, lo que somos como raza humana, nuestra génesis, de dónde provenimos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si nosotros entonces comprendemos nuestro inconsciente familiar, nos va a ayudar justamente a tener claridad de por qué estamos actuando como actuamos, por qué lo que nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Y reconocer eso nos permite justamente liberarnos, ¿sí? Ponernos, como digo yo siempre, a desandar, ¿no? A desarmar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, lo empiezo a desarmar, a desmenuzar, ¿sí? Bueno, estas son otras características que tiene el inconsciente biológico. Esto que yo les comentaba de la situación particular que viví con esa intoxicación, ¿no? En primer lugar, que es incapaz de diferenciar un acto simbólico de un acto real. ¿Me dan un ejemplo de eso? ¿Qué les sale? ¿Qué, por ejemplo, les ha sucedido a ustedes que su inconsciente les ayudó mandándole un mensaje por un simbolismo que ustedes vivieron? No les estaba atropellando un auto, por ejemplo, no era un accidente, pero ustedes lo vivieron como si fuese real. Yo, por ejemplo, en un transcurso de mi vida,
tuve un tiempo que sentía, por ejemplo, en mi cuerpo, o sea, yo sentía que el corazón me iba a estallar. Y yo sentía, o sea, que tenía presión alta, que no sé si eran principios de ataque de pánico, pero bueno, y cuando me tomaba la presión la tenía perfecta, tenía 120/80, pero mi cuerpo me hacía sentir que tenía la presión alta, que me iba a morir, en ese momento me iba a morir. Bueno, ahí estarías viviendo seguramente, no sé cuál sería el tema en sí, pero estarías viviendo un conflicto familiar. Corazón está ligada a la familia, ¿sí? A mi familia, mamá, papá, hijos, ¿sí? Eh, y el miedo, cuando el miedo a morir, ¿sí? También está ligado a la familia, pero está más ligado a los órganos que tienen que ver con las vías respiratorias, o sea, la persona que aumenta su capacidad respiratoria. Bueno, justamente, o sea, anteriormente a eso yo tuve un neumotórax, a mí se me pinchó de la nada un pulmón. Sí, es así, literalmente, Ujú, mm, miedo a morir, ¿sí? ujú. Miedo a morir. ¿Por qué tendrías miedo a morir? Y está de alguna manera enlazado con la familia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al cine, sin ir más lejos, por ejemplo, la semana pasada le digo a una amiga mía, eh, estaba escuchando esta música de CC de Camargo, que a mí me gusta mucho, de los brasileros. Digo, ¿nunca viste la película Los hijos de Francisco? Eh, Ay, ¿Cómo? no, que no la vi yo. Bueno, entonces le digo a mi amiga, mírala. Es imposible no llorar con esa película, pero es imposible no llorar para lo que vivimos situaciones similares a eso. Es una cosa que te atraviesa y lo estoy viviendo en mi cuerpo, me duele a mí y lloro y todo me pasa a mí, ¿sí? Eso es el simbolismo. Mi inconsciente tiene algo que a mí me hace ver que yo lo viví, por eso está en mi memoria, por eso me duele de la forma como si fuese que esa situación es mía, por eso yo puedo Como cuando llorar escuchas una canción también que también bien, te puede transportar. te trae, claro, que lo viviste con alguien o un Mm. poema que le dedicaron a una persona, qué sé yo, no, yo no soy de acudir mucho, creo que 2 veces en mi vida fue un velorio, pero por ahí dedican así un poema y te queda como ciertas frases, entonces cuando uno escucha eso, te trae remembranza de ese poema que escuchaste, entonces, ¿qué pasa? Esas palabras, por ejemplo, yo no las usaría para tal cosa porque eso es son creencias que uno se va armando, ¿eh? Yo no dedicaría esas palabras porque esas son para dedicar a un muerto, por ejemplo. Claro. Entonces, ojo al piojo acá, porque si nosotros no sabemos, justamente, no es que nosotros, el inconsciente no sabe distinguir el realismo, ¿sí? O sea, un acto que es certero, que está siendo real, con algo que no es real, que es simbólico, es virtual, lo vive tal cual, o sea, activa el miedo de como si fuese real. Por eso es que nos enfermamos, por eso es que nos deprimimos, por eso es que cuando, qué sé yo, nos vamos a una reunión, yo ya hace muchos años no voy más, gracias a Dios y al cielo bendito, no voy más a ninguna reunión de trabajo, ¿sí? Pero ese dolor de panza, esa sudoración, o sea, todo eso tiene un fundamento de ser, o sea, es mi inconsciente que a mí me está alertando de que estoy en peligro de algo, pero no como, pero si yo me estoy yendo a trabajar, lo que necesito es que me mande tranquilidad y que me haga estar bien, no que me ponga a sudarme, a transpirarme y a tener ganas de caca, porque es lo que te suele pasar, ¿sí?
que se te revuelve todo, no, pero es porque, volvemos a lo que le dije a lo primero, instintivamente, biológicamente, arcaicamente es mi supervivencia. El inconsciente está creyendo que te está ayudando Está sí, preparado pero para rajar de esa situación, en definitiva. huida, tal cual. Claro. O ataco si me tengo que enfrentar a alguien, al depredador, o me tengo que ir. Pero ¿qué pasa? Yo no me quiero ir porque me fui al puesto para conseguir. Por eso es que hay que conocer qué programa tenemos, quiénes somos. ¿Sí? Esta segunda característica de que es inocente, porque por eso siempre se dice que no es que algo esté mal o que esté bien. Siempre nosotros cuando hablamos decimos que es algo en negativo o en positivo, o me empodera o me tira para abajo. Pero no es que esté mal, porque en realidad, bueno, para los que estudian PNLs, si ya vieron la segunda clase material, habrán visto que no hay nada que esté mal, que incluso eso que creemos que está mal, o sea, es por nuestro sistema de creencias, pero no está mal. O sea, dentro de todo eso que nosotros vemos negro está camuflado algo que justamente es para nuestro bien. Y ese bien sería nuestra forma de actuar en forma justamente positiva. Entonces, no juzga ni que esté bien ni que esté mal. ¿Sí? Simplemente, como no tiene la capacidad de diferenciar esto real de lo simbólico, actúa nada más. ¿Sí? Que el otro no existe, tercer característica. ¿Qué creen ustedes que quiere decir que el otro no existe, que todo es uno? Para el inconsciente todo es uno. Que lo que quizás a otra persona te puede llegar a decir que no es lo que estás pensando, vos, vos lo crees y por más que te lo digan, no vas a moverte de ahí, de ese pensamiento. Eso tiene que ver justamente cuando lo que uno transfiere, ¿no? Lo que uno cuenta, lo que uno escucha. Acá hace mucha, tiene mucho sentido las canciones que escuchamos, ¿sí? Las letras, como nosotros nos apropiamos a veces, o a veces ni siquiera nos apropiamos, ¿eh? A mí me ha costado mucho cambiar mis gustos, de hecho sigo sosteniendo un cierto gusto musical que a mí me encanta. Ahora, con el sentido que yo le escucho es otro, porque trato de no cantarla, porque cuando uno empieza, recuerden que la oralidad, la palabra es declaración. El mundo se creó a través de la palabra. Si yo empiezo a cantar, porque generalmente, ¿qué sucede? Hay canciones que tienen un súper ritmo, pero las letras son tan decadentes que te querés suicidar. ¿Sí? Entonces yo estoy cantando súper contenta, que me van a engañar, que me voy a quedar pobre, que no sé, mil cosas canto. Y las canto porque encima las canto con toda la emoción del mundo. Claro, no entiende de real, de simbolismo y realidad. No juzga porque está bien. Si a vos te hace feliz, está bien. Si a vos te pone triste, está mal, pero no, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, con esto no les digo, ay, no escuchen música secular, mundana, ni nada, pues sino ya como que voy a estar adoctrinándolos para tipo la iglesia, como nos adoctrinaba. Claro, pero ellos son muy severos. En la iglesia hay mucha severidad con esto. Y no te saben llevar, ¿sí? O sea, porque como te lo exigen, ¿qué somos nosotros? Cuando nosotros nos dicen no, eso, ahí eso queremos. Entonces, eso tiene que ser un trabajo, ¿sí? Interno. Sola una tiene que ir dejando, pero desde el entendimiento que si yo estoy cantando esa canción, ¿sí? Es lo que estoy deseando, porque el universo no entiende de simbolismo, ¿sí? Es inocente, solamente obedece.
Otra o vez bebés. desde la toma de conciencia, ¿no? De lo que estamos diciendo. Exactamente. Claro, Sí. todo otra vez es lo Pasa mismo. que es difícil, depende con el entorno con el que estés también, ¿no? Porque yo calculo que a ustedes le habrá pasado, uno cuando empieza a cambiar, digamos, su rumbo, su mente, y como que vamos depurándonos, y en ese transitar también vamos perdiendo gente, perdiendo en el buen Sí, sentido, o sea, vamos, la gente se nos va alejando, y vos decís, lo primero es, pero si yo estoy haciendo mejor las cosas ahora y la gente no quiere estar, no vibramos igual, no hay forma, por más que sea tu mejor amiga o perder tu pareja, pero como si ahora empecé a transitar este camino y resulta que me quedo sin marido, porque no, al no vibrar no hay forma, no se conecta, la energía no vibra igual con uno con otro, ¿sí? Y no sé si les ha tocado a ustedes, pero en las noches oscuras del alma generalmente nos quedamos sola con nuestra alma, ¿sí? Hasta como que los hijos, no es que ni uno esté ni peleado ni nada, pero son momentos en los que evidentemente uno tiene que aprender a transitar su vida solo o solo. Es lo que pedimos. Acá estoy, te dice el universo, te mando lo que querés. ¿Sí? Y la cuarta característica entonces que es atemporal. ¿Sí? Cuando yo le dije a mi amiga, oh, mira la película de Los hijos de Francisco, ¿a dónde le puede remontar? Si ustedes después la ven, no sé las situaciones particulares de cada quien, pero por ejemplo a mi amiga yo le dije, pues sabía que le iba a remontar a su infancia. ¿Sí? Entonces, a sus padres, entonces, es momento presente para su inconsciente, pero eso pasó hace 45 años, ¿sí? Y lo vive como si fuese hoy. ¿Quedó claro estas características? ujú, Bien. ¿Preguntas hasta acá? ujú. ¿Alguna duda? Sí. Vos, por ejemplo, lo que decías que entonces, si nosotros estamos escuchando una canción que habla de pena, de desamor, si uno lo escucha muy seguido y lo canta, es como que lo está pidiendo. Sí, y lo vas a manifestar. Te lo puedo asegurar que lo vas a manifestar. Mira, Claro, o yo el sea, otro yo día, siempre escuché que, por Si ejemplo, querés el vos otro hacer la día, decías, prueba, sí, a ver, de una. ¿Quién está hablando? ¿Gaby? no, ¿Claudia? sí, yo decía que muchas veces escuché que, bueno, cuando uno dice, ay, porque estoy enfermo o tengo presión, no, hay que decir, estoy transitando, no decir que estoy Claro, enferma o tengo una enfermedad, porque es como que lo estás declarando. es momentáneo. Por empezar, que ninguna enfermedad es nuestra. No son nuestras las enfermedades. ¿Sí? A ver, Ujú, atrajimos a nuestra vida esa situación, es una circunstancia. Es como cuando una persona, qué sé yo, a mí mis hijos se me han roto la pierna, por ejemplo. Es una circunstancia que para algo la vida me está queriendo mostrar. Simplemente eso. Eh, soy gorda, te dicen algunas. No, no soy gorda, estoy, ¿sí? No sé si a ustedes les habrá pasado porque no desconozco bastante su historia, ya nos iremos conociendo con el tiempo. La mayoría de que estamos acá hemos tenido relaciones tóxicas, por ejemplo, ujú, y, y hoy día está mucho más acentuado en las personas, en las relaciones de pareja. eh, Sos una loca, ya estás loca. Eh, no me lo decían a mí porque no, mi mamá ya murió hace rato y nadie le ha conocido a mi mamá de mi pareja,
Pero sí conozco, por ejemplo, una amiga que el marido le dice, ya estás loca como tu mamá, vas a morir loca igual que tu mamá, te vas a quedar loca como tu mamá. Es tanta, porque ¿cómo se dice cuando uno le pone el ímpetu que uno le pone al largar esas palabras? ¿Sí? Y vos decís, pero ¿cómo me va a llegar? Y te va a llegar porque vos estás vibrando bajo. Imagínate una persona que ya tiene rasgos patológicos de poder, porque la posibilidad está, porque está en el linaje, ¿sí? Que la madre le herede a la hija ese patrón, puede ser a esa hija como puede ser a otros. Pero a eso vos le sumás que este, que alguien te lo está deseando. ¿Se entiende? Que alguien te lo está deseando con todo su corazón. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Obvio que se va a cumplir. Pero entonces yo tengo que saber quitarme lo que el otro me dice. A ver, ¿alguien está preparado para tener una rotura? Porque como hay una toxicidad tan grande en esa relación, por más que yo le explique de mil formas, no lo va a entender. Entonces, cuando uno ya se da cuenta que la persona no quiere cambiar, que prefiere las 40 veces que te dice loca, va a quedar loca como tu mamá, se putean, se pegan, se escupen, se todo, y después está todo bien, y bueno, ya es en el mambo que quieren vivir. Uno los deja ahí, punto. Pero yo no me contagio de eso. ¿Que ¿Cómo no me contagio? Cuando vos me querés venir otra vez a contar toda tu historia de mierda, no escucho. Y si querés seguir siendo mi amiga, vamos a ser amiga, pero vamos a hablar de otras cosas. O arreglate con tu mugre, con tu marido, porque yo ya te estoy diciendo que esa relación no va. O de última, si querés que funcione, hay que hacer esto. Y ahí está, y te dice, sí, te va a quedar sola como tu amiga, porque esa es la otra. ¿Y qué sabe él si yo me siento sola? ¿Sí? Situaciones para trabajar hay miles. ¿Sí? Bien, antes creo que tenemos un poquito más de tiempo. Yo le quería compartir un pedacito más de esta clase, que son los tipos de conflictos que tenemos que buscar para trabajar en la biodescodificación. ¿Sí? ¿Les quedó claro entonces que hay un conflicto desencadenante, que es lo que le lleva a la persona a la consulta? Es cuando se empieza de alguna manera a visualizar, ¿sí? Que hay una emoción que está oculta. ¿Cómo se visualiza? A través de una enfermedad, de un síntoma, de un diagnóstico médico o de cualquier situación, de accidentes. Bueno, los accidentes, los envenenamientos, los suicidios. Recuerden que en la clase pasada le hablé que eso pertenecía al transgeneracional y no a la biodescodificación. ¿Sí? Pero bueno, lo primero que me tengo que preguntar entonces, ¿cuál es este conflicto desencadenante por el cual la persona está viniendo a la consulta? Ahí me cuenta toda su historia, ¿sí? Y después vamos al conflicto programante. Ahí entonces lo que busco justamente es esto que le decía, el impacto emocional que quedó grabado, ¿sí? En esa triada, como explicaba el doctor Hammer, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Por eso es que se busca mucho qué sentís, en qué parte del cuerpo lo sentís, ¿sí? El conflicto programante entonces es el que desencadena, es el que genera justamente este conflicto desencadenante y muestra síntomas físicos, ¿sí? Es lo que es la primera vez que yo viví esa situación, que viví ese malestar. ¿Sí? Después existe el programante estructurante. Esto acá ya se da en lo que es proyecto sentido, es decir, cómo vivió mamá el embarazo, qué sentía mamá, qué quería mamá, mamá me quería tener, papá no me quería tener, qué hablaba la abuela, la suegra que no te quiere, todas, por eso las palabras, todo lo que me rodea tiene mucho que ver,
Porque a veces yo puedo estar, a ver, yo me acuerdo cuando me iba a estudiar, que me iba a estudiar, y no sabía si, por ejemplo, iba a tener para mi colectivo o no. eh, Me ha tocado, por ejemplo, de elegir, a veces salía de la facu casi a las 10 de la noche y tenía que venir caminada y caminaba como 42 cuadras con un embarazo de 8 meses, ¿sí? A ver, vas a tener, de verdad, yo les puedo contar que si 2 personas confiaron en mí, era mucho, ¿sí? Hay programantes, hubo programantes en mi vida, programas en mi vida que sí, la verdad que no me hubiese recibido de nada, porque era tanta la miseria que me metieron, pero también después, investigando mi transgeneracional y buscando ciertos dobles, entendí que también en mi linaje hubo gente muy estudiosa, que hubo gente que no todo era tan malo. Entonces, me prendo de lo que también me puede servir. No solo voy a buscar la mugre en el árbol, ¿sí? Entonces, en el estructurante tiene que ver el proyecto sentido, ¿sí? Es decir, que nos estructuramos entonces en el útero materno, ¿sí? Acá se aborda, por ejemplo, la depresión. Las depresiones se trabajan a modo endógeno y a modo exógeno, es decir, que por un lado la tristeza o la depresión, porque la tristeza no tiene nada que ver con o sea que no es que no tenga nada que ver, sino no es lo mismo estar deprimido que estar triste. Eh, es una particularidad en realidad la tristeza de la depresión. ¿Qué pasa? En la depresión exógena, por ejemplo, la persona siente que hubo algo en un determinado momento que le llevó a deprimirse. No sé, pudo haber fallecido alguien, pudo haber, no sé, tenido una pérdida, un bebé, una separación, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí se estructura, digamos, ¿sí? En forma exógena. Ahí no entraría lo que sería proyecto sentido, por ejemplo, no sería un conflicto programante estructurante. Sí sería si la persona a mí me manifiesta que siente tristeza, como le puse en el ejemplo de que estoy triste desde que nací, te dice, porque por naturaleza te contestan, yo desde que nací ya vivo así. O desde que tengo uso de razón, esto me pasa. Entonces, ese conflicto ya tiene que ver con algo que traía de la madre o algo que traía, que se gestó justamente en el vientre materno y que tiene que ver con alguien más. ¿Sí? Ahí vendría a ser transgeneracional. Convengamos que ya lo que sea proyecto sentido, como involucra a mis padres, ya empieza el transgeneracional. Pero ojo, porque primero yo tengo que abordar el proyecto sentido. ¿Qué quiere decir eso? Hay un protocolo que después también se los voy a brindar. Hay un protocolo que es pura y exclusivamente para saber cómo fue mi embarazo. O sea, cómo transitaron mis padres mi embarazo. Y si hay proyectos que con el sentido que mis padres me trajeron a mí y si lo quiero devolver o no. O sea, no, hay gente que devuelve su proyecto de sentido completo, hay gente que se queda con alguno, hay gente, por ejemplo, si yo descubro en mi proyecto que a mí me querían que sea varón y nací mujer, entonces yo tengo que devolver eso. Porque ¿cuál es el riesgo que corro? Que en mi linaje, no sé, o sea, no por discriminar ni nada, pero para evitar conflicto me van a hacer una persona quizás con homosexualidad. ¿Se entiende? Viene desde ahí también eso. Hay que saber trabajar esa ¿A qué se le situación. llama proyecto sentido? Es, a ver, por ejemplo, para clarificar y que te quede bien así específico. Yo, por ejemplo, cuando yo tengo una hija, la más grande mía tiene 28 años, ¿sí? Yo me embarazo de ella a los 13, andaba por la calle, vivía un rato en la iglesia, un rato por la plaza, un rato en la terminal, así,
porque me mandan de Buenos Aires a un pueblo, cuando me largan en el colectivo al pueblo un hermano mío, cuando yo llego al pueblo no había nadie, mi mamá ya había muerto, hermanos no había más porque se habían ido a otro lado. Entonces, yo empiezo, yo era católica, ¿no? Mal que mal, donde vivía, íbamos a la iglesia, había hecho mi comunión y entonces como me quedó ese pedacito. Por eso digo, Dios habita en cada uno y actúa, depende de cómo uno le busque, ¿no? Entonces yo seguía yendo a la iglesia, o sea, había esa partecita mía que creía mucho en Dios y me iba. Es un pueblo donde vos tenés la iglesia, tenés la comisaría acá, o sea, en un cuadrado tenés todo el pueblo, para que ustedes me entiendan. Iba a la iglesia a rezar, a pedir, qué sé yo, y ahí me enamoro, entre comillas, 13 años, no sabía ni lo que era, pero bueno, vamos a decir, me enamoro del papá de mis hijos. Mi proyecto sentido, que no sabía porque nunca había tenido una experiencia de relación sexual, ni de noviazgo, ni de nada, yo solamente sabía que a mí ese muchacho me gustaba, y me gustaba porque, no sé, había algo que a mí me atrapaba. Claro, después cuando conozco su casa, yo quería su familia. Yo, digamos que me enamoré de su mamá, su papá, sus hermanos. Yo quería esa familia. Y mi proyecto sentido con mi hija es, si yo tengo una hija, yo voy a tener un hogar, no voy a andar más por la calle. Sea, no vino y él a mí, no, pero no me quería ni ver, o sea, de hecho yo tuve muchos, a mí me llevan a vivir ahí, me llevó a vivir mi suegra, no me eligió él para su mujer. Sí, entonces el proyecto sentido de mi hija, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Salvarme de qué? De estar sola, de la pobreza, De andar divagando, ¿no? Encontrar un techo, como que quería tener una familia. Entonces, O sea, ¿qué tuve va a que, ser que el sentido, disculpa, el sentido de haber tenido a tu hija fue eso? No, no entiendo. claro, salvarme, o sea, ¿salvarme de qué? De que me violen, ¿sí? De que, porque de abusar se abusan en un montones de sentidos, porque trabajaba como en 3 lugares y me pagaban con comida, me daban una ropa vieja. Entonces, yo proyecto esa criatura que no sabía ni cómo carajo se hacía un hijo, pero bueno, sabía algo más o menos de lo que había aprendido en la escuela y decido, era mi salvación. Salvación. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro, hoy mi hija está en una iglesia cristiana y es la salvadora, porque es la salvadora de los sordos encima, porque se dedica a atender gente con conflictos de adicciones y sordas. ¿Sí? Porque yo no puedo trabajar con ella esto? Porque una que no cree, otra que no tengo la apertura, digamos, en el lenguaje de seña para explicarle que esto también es parte de un Dios creador y demás. Pero ella a su manera y a su modo, ella está trabajando. En realidad, ¿cuándo se desprograma eso? Por eso dije hoy, los proyectos sentidos se devuelven cuando yo considero que a mí me hace daño, a mí me bloquea, a mí me lastima, a mí no me deja avanzar. Eso es en el caso de mi hija más grande. El otro caso de mi hijo del medio, yo no lo quería tener porque era varón. Nunca quise tener un hijo varón. Era odiablemente para mí estar embarazada de un hijo varón. No quería tenerlo por nada del mundo, por situaciones que yo ya viví un tiempito antes. Entonces, aborrecía lo que era el hombre, el varón. O sea, el varón para mí era algo malicioso. Yo no iba a parir una cosa así. Entonces, ¿qué? Se los cuento con total honestidad, me coloqué 9 inyecciones en el lapso de un mes para abortarlo. Y no lo aborté. Y yo igual. ¿Sí? Esa situación, cuando mi hijo empezó a vivir situaciones, por eso digo esto de que les contaba del trabajo, tampoco es a lo lejos, porque eso le pasaba a mi hijo.
Eh, y él tuvo que enfrentar, o sea, yo tuve que enfrentar esas situaciones, yo tuve que contarle, mira, esto es le expliqué lo que era un proyecto, igual más o menos sabe porque siempre me está escuchando y porque él también, el Reiki a mi hijo le salvó la vida. Yo creo que cada terapia a cada quien le salva, pero él también venía de una iglesia cristiana, todos veníamos de una iglesia cristiana, hasta que él vive una situación que repite una historia de vida mía y una historia de vida del padre. Dijo, ¿qué carajo es esto? Acá hay algo raro y la iglesia no está funcionando, ¿qué está pasando acá? Yo ya estaba en este camino de las terapias, entonces cuando yo le empiezo a explicar, claro, pero lo mío era demoníaco. Entonces, no se me escuchaba, yo estaba repirada. Cuando les pasa la situación, entonces él acude al Reiki. El Reiki a mi hijo le salvó la vida. Y desde ahí él empezó también en esto. Hoy constela, hoy lee todo lo que tenga que ver. No estudia ni nada, pero es muy inquisitivo de todo esto. Pero yo tuve que contarle cuál fue el proyecto. O sea, imagínense, el proyecto era morite, te quiero matar, no quiero que vivas, me das asco, no puedo parir una criatura, un engendro. Para mí era lo peor que me puede haber pasado tener un hijo varón. Si bien el proyecto de la otra tampoco fue, ay, qué hermosura, pero fue mucho mejor que el que yo tuve con mi hijo, ¿sí? Entonces hay que sincerarse. ¿Y qué pasa? Hay gente que a mí me ha juzgado, me ha dicho, ¿cómo le puedes decir eso? ¿Por qué sos tan cruel? ¿Cómo pudiste haber sido cruel? Pero más cruel era que el pobre siga trabajando toda su vida y que nunca corno pueda hacer nada con su vida porque no está manejando su vida porque hay algo que lo está anclando. Y después tiene que ver, que ya lo vamos a ver en la clase 5, los tipos de parto. Él nació de cesárea, todo reapurado, entonces, o sea, habían cosas que no es que es al azar, había mucho para sanar. Mira, si yo con todo lo que sé, no le voy a contar la verdad. Después mi hija más chica se llama Victoria. Y un día, yo tenía 10 años, estábamos yendo a la escuela y me dice, mamá, yo fui de todos tus hijos, fui la más deseada, ¿verdad? Y Victoria es porque yo, ¿qué? Porque soy ganadora, ¿no es cierto? Y digo yo, ¿cómo debe ser la memoria de todo, ¿no? De nuestro ser, porque fue la palabra que yo usé cuando yo la vi nacer, la miré y le dije, ganaste. Y ella se tenía que llamar Valeria Itatí. Y yo le cambié Itatí por Victoria porque ganó, porque ella sí me coloqué USAPROS también para abortarla, porque no, yo me estaba separando del papá de ella, de los chicos, y no la quería tener. Entonces, no le conté eso a los 10, se lo conté cuando casi tenía 17, ahora tiene 20, 21 va a cumplir. Pero uno tiene que sincerarse para que ellos sepan qué hacer con su historia, ¿sí? El transgeneracional habla mucho de esto, de que yo puedo recontra ocultar, pero nada queda oculto de verdad. Nada queda oculto, ¿sí? Los nombres tienen mucho sentido también. Bueno, consulta hasta acá, nada. Ese proyecto sentido ¿sería tuyo o el de tus hijos? El que vos contás. De ellos, no mío. El mío sería por lo que mamá me tuvo a mí o papá me tuvo a mí, Ah, bien, bien. ¿sí? Ellos son los que, ¿para qué yo tengo que contarles? Para que ellos solucionen los conflictos. Porque no se lo puedo solucionar yo. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. A ver, yo puedo, por así decir, arrepentirme, o sea, puedo entregar al universo, decir que bueno, que yo no sabía, que era chica, que no entendía, que todo eso. Pero quienes tienen que hacer una renuncia a ese voto kármico, a cortar ese lazo y a generar a partir de hoy, bueno, desde el momento que se enteran o desde el momento que hacen la sesión, la terapia, a partir de hoy, yo proyecto mi propia vida, yo soy la dueña de mi vida. Y te entrego mamá, te entrego papá,
lo que vos, por el proyecto con el que vos me trajiste a esta vida. ¿Sí? Es un trabajito bastante arduo, ¿no? Es que emocionalmente lleva un tiempo, porque yo me acuerdo que mi hijo un día me dijo, cuando tenía 12 años, a él no se lo conté hace mucho tampoco lo de que yo no lo quería tener. Yo recuerdo que cuando él tenía 12 años, me dijo que él soñó que Dios le dijo que yo no lo quería tener. Entonces, todas las personas somos como elegidas y estamos destinadas siempre a algo mayor, ¿sí? Cuando él pierde, él se estaba por casar, mi hijo se estaba por casar en el año de la pandemia, ¿sí? Y volvió otra vez a soñar que su novia, mujer, qué sé yo, está en pareja con otra persona. Y viene una madrugada a la 1:00 y pico de la mañana y me dice, mamá, Florencia me está engañando. Yo estoy seguro que ella está con otra persona. Él trabajaba en otra ciudad acá, cerca de Corrientes, en Resistencia, en Chaco. Y era cierto, él descubre esto por un sueño. ¿Cómo lo descubre? Porque le llama a la chica por teléfono inmediatamente y le dice, yo quiero saber si hay alguien en tu vida, vos te estás con... Y la mina no se lo negó. Entonces, todos tenemos, aparte de tener un sexto sentido, cuando uno está conectado, no importa si te va a la iglesia, no importa si no te va a la iglesia, pero cuando uno está conectado con su divinidad, uno tiene respuestas. Por eso vuelvo sobre esto. Hay que saber qué pedimos, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos saber, porque vos querés solucionar tu problema, esto de lo laboral. Bueno, yo necesito que vos comprendas y entiendas esto y que no me juzgues. Por supuesto que la primera me jugó, la primera me odió, me todo. Pero es normal y es natural. Yo la depresión que tenía no era por odio que le tenía a mi mamá, pero yo tenía guardado un sentimiento de mucho enojo, porque nunca pude decir mamá a nadie, nunca me sentí hija de nadie. Sin en cambio, para mí, para la afuera, yo siempre decía, no, no, jamás le voy a juzgar a mi mamá, yo sé por qué me dio. Pero emocionalmente, internamente, yo tenía un conflicto muy grande y por eso tenía una depresión, porque tenía una ira marca cañón. ¿Sí? O sea, el cuerpo manifiesta lo que uno realmente se traga, lo que uno no expresa. ¿Sí? Entonces, repito, transgeneracional, proyecto sentido están muy ligados, pero primero siempre debo indagar el proyecto sentido. ¿Sí? El conflicto autoprogramante, ¿sí? Es como acá, su misma palabra lo dice. O sea, esto que hay alguien que me puso un ejemplo, estoy enferma, ¿sí? Uno se programa, ¿sí? Dependiendo de sus creencias. Si yo me programo, ay, sí, yo ya voy a tener diabetes porque la abuela ya murió de diabetes y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Y capaz que no lo iba a tener, pero bueno, pide y os dará, dice la palabra, ¿no? ¿Se entiende? El conflicto de diagnóstico es cuando la persona recibe la noticia de que está enferma de algo. ¿Y ahí qué pasa? Un bioshock, ¿sí? Y cuando uno tiene esa toma por sorpresa, digamos, ¿sí? Y reúne todas las características para que sea ese bioshock, ahí empiezan las fases de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el bioshock es esto que les explicaba en clase pasada, en el momento que supera el umbral, ¿sí? Mi organismo, mi psique entra justamente en este conflicto porque no tolera lo que escucha, lo que ve, lo que le están diciendo, ¿sí? Y ahí entra entonces en la fase activa del conflicto emocional. O sea, ahí se desencadena, digamos, ¿sí? A través de ese programa.
También esto es a modo conceptual, obviamente que ustedes no van a ir a decirle a su cliente, ay, vos entraste en la fase simpaticotónica, ¿no? O sea, eso es para que ustedes lo entiendan, o sea, porque necesitamos tener el tecnicismo, quiera que no, ¿sí? También esta fase de estrés, digamos, es conocida por simpaticotonía, ¿sí? Ahí se activa de alguna manera el sistema simpático, la simpaticotonía, ¿sí? Justo en ese momento donde se da ese impacto emocional. Bueno, esa sería la primer fase, ¿no? Después de que la persona ya se estresó, qué sé yo, se angustió, lloró, tuvo fiebre, lo que sea, empieza la otra fase, ¿sí? Que es el momento donde el conflicto va a entrar en resolución y nosotros ahí decimos, ay, me enfermé. Pero en realidad vos ya te enfermaste antes, ya viviste antes, ya procesaste todo antes. Nosotros nos vamos al doctor cuando ya tuvimos todos los síntomas, pero la enfermedad se generó antes. Entonces, cuando, por ejemplo, a ver, yo me intoxiqué hace 2 días y empiezo con la coli, o sea, me intoxiqué, digamos que entre comillas con la comida, me intoxiqué, qué sé yo, con lo que escuché hace 3 días y 3 días después empiezo con colitis, quiere decir que a los 3 días yo ya me estoy sanando. ¿Qué pasa? Yo me voy y tengo la colitis, me voy al médico y el médico me da medicamentos. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Corté todo mi proceso de sanación biológica, porque la diarrea era mi proceso de sanación. Por supuesto que nosotros, eso se los digo a ustedes, porque nosotros como terapeutas tenemos que aprender a curarnos a nosotros mismos y a los consultantes enseñarles a que se curen a sí mismos, pero nunca decirle que no vayan al doctor ni que no tomen medicamentos. Eso nosotros no podemos decir, ni tampoco quitarle la medicación, a menos que la persona venga predispuesta y tomen por una cuestión de decisión propia, deje de tomar la medicación. Pero nosotros nunca le podemos decir, no, no tomes más, porque con esto te vas a curar. ¿Sí? Eh, bueno, a esa parte, cuando empieza el proceso de resolución, a eso se le llama conflictolisis. O sea, es como, es como que va muy de la mano, ¿no? O sea, me enfermo, tengo toda la sintomatología y voy al doctor. Cuando voy al doctor ya está el proceso de sanación, ¿sí? Entonces, el momento en el que se resuelve el conflicto se produce una liberación parcial o total de la tensión emocional, que era este bioshock que les hablaba anteriormente, ¿sí? Y ahí hay esta sensación, ¿sí? De que me estoy curando. A esa fase se le llama fase vagotónica o fase de reparación, ¿sí? Y entre medio de esta fase es que está esa crisis, ¿sí? O sea, todo lo peor, digamos, que está sucediendo está entre estas dos fases, ¿sí? A lo que se conoce como la crisis épica. ¿Qué sucede acá? El sistema parasimpático es como que vuelve a darte toda esa sintomatología para saber si vos realmente fuiste capaz ya de superar esa situación. ¿Sí? Si se interpreta que sí, entra en esta fase de vagotonía, que ahí es cuando el sistema vago empieza a tranquilizarse, empieza otra vez la normalidad. ¿Sí? Pues digamos que la vagotonía es cuando se resuelve o se da resolución al conflicto, en forma total o en forma parcial. ¿Se comprendió?
esto tienen que leerlo después el material varias veces, ¿sí? O sea, este material en realidad todo es para leer, obviamente, pero para que le quede lo que es, más que nada, las palabras técnicas para ustedes, ¿sí? Que es una crisis epileptoide, cuándo se vuelve a la fase de la normalidad, qué es el sistema para, o sea, todo eso son, digamos, conceptos biológicos de la medicina convencional, porque obviamente está hablando de nuestro cuerpo, o sea, de cómo están nuestros órganos compuestos, ¿no? Nuestro cuerpo. Pero eso es para nuestro conocimiento y para saber justamente en qué fase se encuentra la persona que viene a la consulta, si ya pasó el proceso, si está en plena crisis, ¿sí? Bien. Bueno, acá entonces lo que es la clase de hoy. Consultas, preguntitas. Leer y leer y leer y leer y leer. Hay mucho, a ver, leer hasta que tengan ustedes la comprensión, ¿verdad? De lo que, Mm. de lo que se está desarrollando en la clase. Porque es la única manera que ustedes realmente puedan entenderse, porque lo que primero buscamos es entendernos a nosotros. Cuando nosotros nos estamos enfermando, ¿para qué nos estamos enfermando? O sea, biológicamente, ¿qué me quiere mostrar esta situación? ¿Sí? Y no enojarme, porque justo hoy tenía que ir a tal lado y me esguinzo el pie. No, o sea, ¿por qué justamente el pie? ¿Por qué el esguince? ¿Por qué, sí? Entonces ahí empiezo a indagarme y hacer caso al cuerpo. O sea, cuando el cuerpo te está diciendo que te tenés que quedar quieta, ¿para qué me tengo que quedar quieta? O sea, ese es el punto. No enojarme. Porque si a mí en la vida, el universo me está dando esos tips, ¿sí? Para que yo me quede quieta, quiere decir que hay solución posible. Era porque yo no tenía que estar en ese lugar para algo también, ¿sí? O ¿La sea, por eso intuición tiene algo que ver también, la intuición o no? la intuición siempre tiene que ver, pero la intuición tiene que ver, por ejemplo, es como que vos, qué sé yo, haya querido empezar a estudiar acá y te aparece otra posibilidad que te diga, no sé, acá es sumamente económico, digamos, en la mensualidad, pero suponte que te aparezca otra escuela y te diga, la verdad que te vamos a cobrar solamente la certificación, tenés que abonar una sola vez, una vez que terminás, se te da un certificado pagando una sola vez. Y después tenés la otra opción que diga, bueno, estudio en otro lado y ahí pago 15.000 pesos por mes. Ahí es donde se aplica la intuición, ¿sí? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Con quién quiero estudiar? ¿Por qué? Por la resonancia. Porque quiere decir que quizás vos tengas, porque eso es algo también eso lo vamos a hablar en PNL, que nunca hay que menospreciar ni menoscabar a la otra persona que no tiene para pagarte. Vos siempre tenés que entender, a la mente se le manda la información que tu cliente siempre tiene para pagarte. Cuando vos tenés esa información, le transmitís esa información a tu cliente cree, y creer es crear, y va a crear ese dinero para pagar. ¿Sí? Eso yo también tuve que aprender a trabajar, porque si no, después te recibí de terapeuta y decís, ¿cómo consigo clientes? ¿Sí? La intuición tiene que ver siempre, ¿sí? Pero cuando en tu cuerpo ya se manifiesta la situación y hagámosle caso al cuerpo, porque es sabio, o sea, viene desde nuestra naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá la clase de hoy, chicas. Ni bien tenga la grabación, yo se las voy a estar pasando. Vale. Y así también lo ve el resto de las personas que no pudieron estar presentes en vivo.
Bueno, cualquier cosa ya saben, me tienen que consultar nada más. Y también ya le voy a estar pasando la clase próxima. Y a los que están en constelaciones nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana entonces. Chau, chau. Gracias, Chao. hermosa clase. Chao, Clau. Chao. Bueno, mi corazón, Chao, gracias. chao. Gracias por estar. Gracias. Gracias.